esta edición del Retro Deportivo queremos recordar un campeonato histórico, tanto por quien lo logró, por el reconocimiento oficial y por el tiempo que había pasado en relación a su último título. Se trata de la Academia, que justamente goza de ese mote por los grandes valores del fútbol paraguayo, empezando por Arsenio Erico, que galardonaron a lo que es la proyección de la historia del fútbol paraguayo, y ese Nacional tuvo que esperar más de una generación, 63 años para ser más específicos, para lograr un título después de aquel obtenido en 1946. Sí, en el 2009, en el clausura de aquel año, Nacional, con Ever Hugo Almeida como director técnico, conseguiría una nueva estrella, que después se iba a volver costumbre, porque en un lapso de 4 años, desde el 2009 hasta la apertura 2013, y si uno quiere ser un poco más preciso, si tenemos en cuenta que lo del 2009 fue clausura y en la apertura del 2013, Nacional iba a conseguir su tercer título en ese corto espacio de 4 años, de 7 torneos, si es que tenemos en cuenta todo lo que esperó, los largos 63 años. Con una particularidad, el fútbol paraguayo, desde que adoptó el formato de todos contra todos, siempre que se llegara a la última fecha, con la disputa entre entre 2 o más equipos, siempre tuvo al de la ventaja ganando su partido para ser campeón, salvo un caso, que es el que recordamos en este 2009, cuando la Academia empató su partido contra Olimpia en la última fecha, un franjeado que ya no luchaba por el título, y de forma sorpresiva, Libertad caía en el Roberto Bétega, ante Tacuarí, que estaba plagado de jugadores que pertenecían a la Huerta y que estaban a préstamo. Y un gol de Alfredo Mazacote, que luego también pasaría a jugar por el equipo Albo, le daba el giro inesperado de un torneo que se demostró Nacional fue el mejor con varios jugadores. Y aquí queremos rescatar el testimonio de 2 jugadores. El joven Marcos Melgarejo, que hacía una gran dupla con Marcos Riveros en ese medio campo con el experimentado Inca, y Diego Arévalo, un símbolo, un emblema del equipo, ya que le tocó descender, jugar en la intermedia, ascender y logró el título. El lateral volante zurdo, que también fue clave en aquel equipo de Ever Hugo Almeida. Sí, primeramente fue el campeonato que más disfrutamos, ¿verdad? O sea, al menos yo, porque fue la primera vez y vino el profe Almeida, me dio la confianza cuando estábamos con mi compadre Marcos Rivero también y bueno, fuimos los dos que jugamos creo que casi todos los partidos con Herminio y fue un campeonato muy especial porque nunca sentimos esa sensación así en primera y la verdad que la pasamos muy bien y fue un campeonato muy sufrido. En la última fecha fue que nosotros teníamos que ganar y Libertad no tenía que ganar y ellos empataron y nosotros empatamos también y le ganamos, o sea que salimos campeón por un punto. Y lo primero que se me viene en la mente es el pitazo final del último partido contra Olimpia, porque nuestro partido ya había finalizado y teníamos que esperar, creo que el tiempo de adición que se estaba jugando en la cancha de Tacuarí y fueron 3 minutos de adición, 3 minutos larguísimos para nosotros que parecía que no terminaba nunca. Al comenzar el campeonato, ¿se habló de la posibilidad de campeonar ya o se fue dando por el camino? Y la verdad que fue un poco así, ¿verdad? Cuando vino Almeida cambió todo. Tiene otra mentalidad, tenía, ¿verdad? de técnico anterior que tuvimos ahí. Él vino con la mentalidad de salir campeón. En un momento me acuerdo su ayudante Gustavo Badilla empezó a hablar, decir que quería la copa cuando entrenábamos así, nosotros nos mirábamos, todos decíamos de estar locos, decíamos así. Pero creo que eso fue lo que cambió. Desde un principio ese es el objetivo del profe Almeida y gracias a Dios se dio, ¿verdad? Creo que ese cambio de mentalidad que él vino a dar nos sirvió bastante porque las primeras fechas no podíamos ganar, pero después agarramos una racha y no soltamos más. El campeonato se dio
Pero ustedes al comenzar esa temporada se propusieron, ¿era ese el objetivo o se dieron cuenta por el camino que pudieron lograr? No, nosotros desde el comienzo no propusimos ese objetivo, ¿verdad? Pelear el campeonato, pelear arriba, ir partido tras partido, ¿verdad? Y gracias a Dios que conseguimos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero se llegó al objetivo que nos habíamos trazado. Y la verdad que creo que tuvo mucho que ver, ¿verdad? Nosotros veníamos de salir tercer puesto, creo que en la apertura, y vicecampeón, un campeonato antes con Mourinho de capitán, y luego vino Almeida. Creo que hicieron muchos cambios, se apostó más a gente que era del club, y bueno, le salió bien, gracias a Dios le salió bien, y nos dio un cambio de mentalidad diferente, ¿verdad? Y jugamos en todos los partidos, jugamos de igual a igual, teníamos muchísimas jugadas de gol, tanto más que nada por su forma de trabajar que él tenía con nosotros, y nosotros creímos en ese trabajo que él hacía. Importante porque con él alcanzamos, ¿verdad? el título. Se trabajó bastante bien en ese torneo en todos los sentidos, y fue muy importante para el grupo, para ese objetivo que se consiguió. Yo creo que la función técnica es importante, ¿verdad? Pero por ahí cuando el grupo estaba muy fuerte, muy unido, se apoyaba, nos apoyábamos entre todos. En los momentos difíciles de ahí siempre nos poníamos más fuertes, ¿verdad? Y creo que eso sirvió muchísimo para llegar a la meta, que era ganar el campeonato. La presencia de un experimentado como Denis Caniza, ¿cuánto tuvo que ver? ¿Qué implicancia tuvo para el equipo? Y tuvo también mucho, ¿verdad? Porque Denis es un tipo que, como sabemos nosotros, en su carrera es muy extensa, y también la alegría que él ponía, la confianza que tenía hacia nosotros que estábamos empezando ahí. También estaba otro experimentado que era Inca, que también era muy bueno. Estaba también Diego Arévalo, que era otro experimentado, Raúl Piri. Más que nada fue la alegría de ese grupo que nos quitó también a hacer un buen grupo y a lograr el objetivo. Denis era uno de los más experimentados y fue muy importante para el grupo, y ayudó muchísimo también, ya que todos sabemos de la calidad, de la jerarquía de Denis. Sí, la verdad que sí, porque es difícil conseguir cosas así solamente con jóvenes, ¿verdad? La experiencia que tenía Denis Caniza, creo que nosotros esa responsabilidad que nos daban, él la agarraba todo, ¿verdad? Toda esa responsabilidad que teníamos, creo que él era el que la llevaba, él, Inca, los más grandes llevaban esa responsabilidad, y ellos nos daban a nosotros que jugamos, que hagamos lo que sabemos. Siempre recuerdo que Denis cuando jugábamos, él era el capitán y nos alentaba, se pasaba puteando, pero de buena manera, no de mala leche ni nada. Y también mantenía la alegría en el grupo que era muy bueno. Recordemos que en la penúltima fecha, Nacional jugaba contra Libertad. Un Libertad que era poderoso en el 2008, había demostrado sus credenciales, era el equipo más rico del fútbol paraguayo en esa década. Y cuando estaba tambaleando el equipo gumarelo, Nacional metió 3 triunfos consecutivos. Un equipo que no había empezado bien, luego de ganar su primer partido ante Cerro Porteño, metió 3 partidos sin conocer el triunfo, 2 empates y 1 derrota, pero se fue estabilizando y llegó a esa recta final con 3 triunfos consecutivos para enfrentarse en la penúltima fecha a Libertad. Ganando ese partido, ya Nacional iba a ser campeón de forma anticipada. De hecho, estaba ganando el partido 1-0 con el gol de Memo Beltrán. Libertad lo da vuelta en el segundo tiempo, lo iguala, porque había una diferencia de 3 puntos entre el puntero Nacional y el escolta Libertad.
Con ese 2-1 del equipo gumarelo, la sensación era que Libertad ya había logrado emparejar y que con el envión, y sabiendo que Libertad jugaba contra Tacuarí, equipo que tenía muchísimos jugadores que pertenecían a Libertad, y Nacional jugaba contra Olimpia, que sin chances matemáticas, pero seguía siendo un hueso bastante difícil de roer. Muchos creían que en esa última fecha el que iba a sacar más puntos con un triunfo ante el empate del contrincante podía ser el equipo gumarelo. Por eso en el Roberto Bétega hubo una cantidad muy importante de hinchas liberteños que fueron allí cerca del Botánico para ver lo que podía ser una nueva estrella del equipo albinegro. Pero el fútbol deparó sorpresas, por eso seguimos escuchando más el testimonio de los jugadores. ¿Sintieron que por ahí menospreciaron a Nacional? Y por ahí no nos tenían como favorito, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos lo que podíamos dar y conseguir, ¿verdad? Y trabajamos durísimo y, como te dije recién, conseguimos ese objetivo que tanto anhelamos. La verdad que no, porque siempre estuvimos ahí con Libertad peleando, ¿verdad? No fue un campeonato que nosotros quitamos diferencias, sino que siempre estuvimos ahí con Libertad. Creo que ellos siempre nos pasaban y en la penúltima fecha, o no me recuerdo bien, pero ahí fue donde la alcanzamos y luego salimos campeón. La verdad que sí, porque Libertad en ese torneo tenía sinceramente un equipazo y se complicó bastante, pero con la ayudita también que nos dio ahí Tacuarí con ganarle a Libertad, ¿verdad? Se dio el resultado. Sí, nosotros sabíamos que si nos tocaba mano a mano otra vez, y ellos estaban mejor que nosotros, ¿verdad? Pero bueno, nosotros dimos todo de cada uno. Creo que hubo varios cambios también en ese partido, pero eso, como te dije en principio, ese grupo estaba muy fuerte, muy unido en ese momento, y también el profe nos daba mucha tranquilidad, no se desesperaba en ningún momento, no se desesperó, no perdió la calma, y eso creo que ayudó a lograr ese objetivo. La verdad es que teníamos una ventaja importante y, como decir, cuando estaba por terminar el torneo nos fuimos quedando un poquito, ¿verdad? Pero por ahí los últimos 2-3 partidos nos recuperamos y se dio el anhelado título de todos los jugadores, hinchas, dirigentes. A lo mejor esa última recta cuesta más por lo emocional, por el físico también ya pasa un poco el partido. Y por ahí ya de todo un poco, ¿verdad? De todo un poco, pero como te dije, el grupo era fuerte y supimos sobrellevar toda la presión que había. Y la verdad que fue muy difícil, ¿verdad? Ese partido contra Olimpia. Nosotros veníamos de perder con Libertad en su cancha, y tuvimos una charla. Me acuerdo que Gustavo Morini estaba con nosotros también en la concentración y nos habló. Casi la mayoría perdimos la esperanza de que Tacuarí le iba a ganar a Libertad, ¿verdad? Y nos habló, hicimos una charla en la concentración y ahí levantamos ánimo, ¿verdad? Y después en el partido parecía que no se quería dar las cosas, tirábamos por el palo, chutábamos de todos lados, y después empezamos a preguntar ahí cómo estaba el partido de Libertad y nos contaron que estaba perdiendo, ¿verdad? Después se acabó el partido y nadie dijo nada, estábamos escuchándolo. Creo que un hincha tenía ahí la radio y nosotros nos pusimos a mirar todo ahí, a esperar que termine el partido, y ahí nos avisaron y ahí disfrutamos ya de lo que era el primer campeonato. ¿Y cómo se enteraron del gol de Alfredo Mazacote? Creo que era ahí en el partido, nos dijeron, nuestra cabeza estaba en otro lado y jugábamos ahí. Creo que Claudio Vargas fue el de Olimpia que chutó uno por el palo por nosotros. Y me acuerdo le puteábamos nosotros a ellos, le decían por qué juegan así y todo eso, si ustedes no están peleando por nada, pero bueno, son cosas del partido ahí que uno siente. Era un momento muy loco, ¿verdad? Y inexplicable, y bueno, lo lindo es que pudimos salir campeón nosotros. ¿Cómo era ese minuto final? ¿Cómo se enteraban ustedes de lo que estaba pasando? Y nosotros, cuando nos acercamos al banco, preguntábamos también el resultado a los compañeros, o los compañeros mismos que estaban en el banco nos decían cómo iba el partido.
Iba tantos minutos, seguía ganando Tacuarí y esa cosa, ¿verdad? Y cuando terminó ahí nos dijeron que habían adicionado 3 minutos en la cancha de Tacuarí. Y esos 3 minutos fueron larguísimos, que parecía que nunca iba a terminar. Y en un momento dado, Tacuarí le hace el gol a Libertad. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿También a través del banco de suplentes o la gente por ahí alrededor? Y a través de la gente y también de los compañeros. Escuchamos nosotros el murmullo ahí en la gradería y queríamos saber qué es lo que pasaba. Mirábamos hacia el banco y nos hacían gestos, así los compañeros nos gritaban ahí y así no íbamos enterando de lo que pasaba en la otra cancha. Pero fue arriesgado también, porque si bien el empate le alcanzaba, sí, Libertad no ganaba, pero si por ahí Libertad ganaba, le alcanzaba. Fue arriesgado esa última fecha. Y sinceramente que sí, porque así como decís, ¿verdad? Por ahí si nosotros perdíamos el partido también, jugamos un partido extra contra Libertad. Y entonces fue arriesgado también. ¿Y qué se te vino en la mente cuando el árbitro dio el pitazo final? No, y en ese momento todavía no terminó el partido de Libertad, ¿verdad? Y no sé, uno pensaba, hablábamos ahí con Marco, estábamos preguntando cómo estaba el partido, con Mazacote, pero era raro, ¿verdad? Nosotros pensábamos que Libertad, nunca pensamos que Libertad iba a perder así. Y bueno, nos fuimos todos a un costado del banderín, como recuerdo, y escuchamos todos juntos el partido. Nadie quería que festejemos antes de nada, quería que termine el partido y ahí creo que se saltó la euforia después de salir campeón después de no sé cuántos años, creo que era 53 o 56 años, no recuerdo bien, pero era verle a gente que nos siguió de las inferiores, verle salir campeón con nosotros era muy lindo. Se me vino a la cabeza era que desde que tuve noción que quería ser futbolista, quería ganar campeonato y bueno, en ese momento lo disfruté al máximo. Y lo disfrutaste más seguramente porque vos sufriste mucho también con Nacional y hasta acá en la intermedia. Y la verdad que sí, jugué 5 años con Nacional en la intermedia, ascendimos en el 2003, después en el 2009 salimos campeones en primera división y la verdad es que disfruté muchísimo. ¿Y cuál fue la clave que tuvo el equipo para la obtención de este anhelado título? Y creo que fue la mentalidad ganadora que vino a ponernos el profe Almeida, ¿verdad? Porque nosotros jugábamos bien, pero no le podíamos ganar a Cerro, a Olimpia. En el campeonato anterior se jugaba bien, se peleaba, pero esa era la materia pendiente que nos faltaba, ¿verdad? Ganarle a los equipos grandes para salir campeón, y en ese campeonato creo que le ganamos a Olimpia y creo que a Cerro también le ganamos y bueno, y se dio el resultado en la última fecha. Y la verdad que creo que fue el que más festejé porque fue la primera vez, ¿verdad? Y creo que también marqué como 6 goles en ese campeonato. Y era un campeonato muy especial porque fue la primera vez, ¿verdad? Luego los otros campeonatos tienen sensaciones diferentes, pero ese fue uno de los que más disfruté por la juventud que tenía y por ser la primera vez. Y la verdad que uno se da cuenta con el correr de los tiempos. En ese momento por ahí uno disfruta al máximo, pero con el correr de los tiempos se da cuenta de lo importante, de las cosas, de que es una cosa muy importante lo que uno consiguió. ¿Y se valora mucho más el título al pasar los años, crees, Marcos? Creo que sí, ¿verdad? Porque cuando uno ve así, es muy difícil salir campeón, ¿verdad? En ese momento nosotros no nos damos cuenta de lo que logramos, ¿verdad? Como te dije, creo que después de 50 y algo años salimos campeón otra vez, o sea que Nacional logró eso, era algo difícil, una mochila muy pesada y también se valora mucho porque ahora los equipos tienen mucho más presupuesto y los otros equipos no, ¿verdad? Y en ese momento creo que nuestro presupuesto no era muy alto, la mayoría creo que éramos del club y 2, 3 creo que son lo que eran que eran buenos refuerzos que venían del exterior, que era Denis y creo que fue Ariel Bogado también que vino de México.
La verdad que la hinchada Nacional parece poca, pero hay muchísima. Acá en Barrio Obrero todos salen a felicitarte, si haces un buen partido te va al súper, acá en Estoy, todo el mundo te habla. Y creo que una de las hinchadas más difíciles también de... Claro, por eso te digo. Creo que... Es muy exigente. Sí, teníamos siempre quien nos puteaba y quien nos alentaba, ¿verdad? Pero eso es parte del folclore de acá de Nacional. Creo que hay mucha gente que yo conozco que es hinchada, que cuando salimos campeones, las 3 veces que salí le he visto y capaz me mandaban alguna puteada, pero eso es normal, ¿verdad? Porque siempre nosotros les mal acostumbramos a ellos por la racha que tuvimos, ¿verdad? Ellos venían de muchos años sin salir campeón. Yo recuerdo un amigo que su papá era nacionalófilo. El señor estuvo en el campeonato 2009. Yo le regalé una camiseta, luego se enfermó y falleció, ¿verdad? Y luego ellos me siguieron siempre, me alentaban y hace poco tiempo ahí en el gimnasio donde iba le encontré y me agradeció bastante porque su papá se falleció luego de que nosotros salgamos campeones, pudo verle a su club y salir campeón porque había mucha gente que estaba sin ver salir campeón a Nacional, sí, había criaturas, muchos que no sentían eso y luego que nosotros logramos eso, gracias a Dios, ¿verdad? Ya sentían eso porque en ese tiempo creo que Libertad era lo que más salía siempre campeón y bueno, ahora hagamos nosotros esa racha, como te digo, de pelear por el campeonato en esos años. Por eso mencionábamos al inicio, primera vez que una definición del título de la fecha final tiene a un equipo siendo campeón sin haber ganado su partido definitivo y esperando, escuchando la radio esos 3 minutos eternos allí cerca de Norte para luego treparse al alambrado cuando se daba el pitazo final, no en el 0-0 de Nacional Olimpia, sino lo que fue aquel encuentro del 1-0 de Tacuary contra Libertad. Llegaron emparejados y por ese punto que conservó el equipo de Almeida contra Olimpia, Nacional, después de largos 63 años, conseguía una nueva estrella. Algo que se iba a volver con cierta frecuencia, algo habitual. Por eso 2 estrellas más en los siguientes 7 torneos marcaban un poco lo que fue el reinado de este equipo que en el 2014 inclusive iba a sorprender a toda la región, llegando a una final de la Copa Libertadores de América en aquel 2014. Pero así recordábamos lo que fue aquel equipo con Nacho Don, con Denis Caniza, con Herminio Miranda, con nuestros entrevistados Diego Arévalos, Marcos Melgarejo, Marcos Riveros, Inca, el Memo Beltrán, Ever Arriola y otros quienes pusieron su granito de arena para que el Nacional querido vuelva a ser campeón después de más de 6 décadas. Y era lo que queríamos recordar en esta nueva edición del Retro Deportivo, con la promesa de retornar con otro hito, con otro hecho histórico para compartir con nuestra teleaudiencia de ABC TV.